Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy iniciaré una pequeña serie de videos en el canal llamada Herramientas de Análisis, en la que conoceremos instrumentos utilizados por los economistas para comprender más la economía. Daremos inicio a esta serie conociendo las variables económicas. ¿Te interesa? ¡Vamos a ello! En este video vamos a tratar los siguientes temas, que son las variables económicas, su clasificación, importancia, medios para obtenerlas, la relación e influencia que se tienen entre sí y por último veremos algunos ejemplos. ¿Qué son las variables económicas? Son valores dentro de una economía que pueden cambiar con el paso del tiempo. Clasificación. Podemos clasificar las variables en las siguientes categorías. De acuerdo con su formato, pueden ser cualitativas, que son aquellas que no pueden expresarse en términos numéricos, como las categorías o las características. Las cuantitativas son aquellas que sí pueden expresarse en formato numérico. Estas se pueden dividir en dos subcategorías, discretas y continuas. Las discretas son aquellas que pueden seleccionar un número finito o entero o un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos en una familia. Las continuas son las que pueden tomar cualquier valor real en un rango dado, por ejemplo, la altura de una persona, ya que puede tomar cualquier valor entre 0 y 2. También tenemos las variables de distribución, que son las que describen la distribución de otra variable. Ejemplos de estas son el promedio y la moda, que es aquel valor que aparece con más frecuencia. En segundo lugar, podemos clasificarlas de acuerdo con el área que trabajan en micro y macroeconómicas. Las microeconómicas están enfocadas en el comportamiento de los agentes individuales, como las personas y las empresas, mientras que las variables macroeconómicas se centran en el comportamiento de la economía en su conjunto. Y por último, pero no menos importante, tenemos las variables nominales y reales. Las nominales son aquellas que se expresan en términos monetarios sin tomar en cuenta la inflación, mientras que las variables reales son valores que también se expresan en términos monetarios, pero que sí están ajustadas por la inflación. Este tipo de variables y la diferencia entre ellas es importante, porque las nominales pueden dar una imagen engañosa de la economía. Por ejemplo, si el PIB nominal aumenta un 7%, esto no significa que la economía haya crecido un 7%. Es probable que ese crecimiento del PIB nominal se deba al aumento de los precios y no a un aumento de la producción. Importancia. Las variables económicas son importantes por las siguientes tres razones. Afectan la vida de las personas de muchas maneras. Un ejemplo de esto muy común podríamos verlo con la inflación. Si esta sube, las personas podrán comprar menos bienes y servicios. Permiten estudiar el comportamiento de la economía y se utilizan para diseñar políticas públicas que la mejoren. Instrumentos de obtención. Algunos medios o instrumentos para conseguir o acceder a estas variables son los censos, las encuestas, los informes, los índices y los modelos económicos. Los censos son recuentos completos de la población de un país, estado o región. Las encuestas son investigaciones que se realizan a un grupo de personas para recopilar información sobre sus opiniones, actitudes y comportamientos. Los informes son documentos que presentan información sobre un tema específico. Los índices son las medidas que permiten la variación del precio de un grupo de bienes o servicios, y los modelos económicos son una representación simplificada de la economía. Relación. Las variables económicas pueden relacionarse de tres diferentes formas. 1. Relación directa.
una variable afecta igualmente a otra variable. Por ejemplo, un aumento de la oferta monetaria derivará en un aumento de la inflación. 2. Relación inversa. Un aumento de una variable está asociado con una disminución en la otra variable. Por ejemplo, si varias empresas producen más un determinado bien o servicio, el precio tenderá a bajar. Y 3. Relación no lineal. Es una relación entre dos variables que no es ninguna de las mencionadas. Un ejemplo es la inflación y el desempleo. La relación entre las dos variables es más compleja y depende de una serie de factores, como la política monetaria y fiscal, además de la estructura del mercado laboral. Influencia. Las variables económicas están interconectadas, independientemente si son micro o macroeconómicas. Una variable microeconómica puede afectar a una macroeconómica y viceversa. Por ejemplo, si más empresas producen masivamente, esto conducirá a un aumento del crecimiento económico. Una muestra de lo contrario sería si la tasa de interés es baja, esto conduce a las empresas a invertir más en su expansión y producción. Antes de dar la despedida, me gustaría comunicarles algo muy importante. Durante el tiempo que estuve inactivo, me han llegado comentarios de personas que están muy agradecidas por el contenido brindado. Y sinceramente me hace muy feliz saber que mi contenido tiene un gran valor para las personas y que sea de gran calidad. Probablemente ustedes ya habrán visto en el banner que tengo la meta de 30,000 suscriptores antes de que acabe en 2023 y necesito su ayuda para difundir la palabra sobre mi canal y atraer más espectadores. Yo subiré 3 videos por semana. La razón de mi meta es poder hacer que más gente conozca lo importante que es la economía en nuestras vidas y enseñarle al mundo que nosotros también podemos lograr cualquier cosa. Cada ayuda cuenta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido útil. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada. Los quiero mucho.